Tassili n'Ajjer. Ya sea que creas en la hipótesis de los antiguos astronautas o no, o bien encuentras fascinante la idea de personas del espacio exterior o del futuro visitando a nuestros antepasados ancestrales hace miles de años, o piensas que es absurdo. Si te inclinas a creer en ella, sin duda te referirás a evidencias como el arte rupestre de Tassili n'Ajjer en la parte de Argelia del desierto del Sahara. Los dibujos son extraordinariamente intrincados, indudablemente antiguos, y parecen representar entidades humanoides vestidas con trajes, guantes y cascos similares a los utilizados por los astronautas hoy en día. Las pinturas datan de al menos 10.000 años, pero podrían tener hasta 15.000 años. Todo lo demás en las paredes de las cavernas, desde animales hasta montañas y ríos, parece haber sido inspirado por cosas que los artistas habrían visto en su vida diaria. ¿De dónde obtuvieron la idea para estas figuras de astronautas si todo lo que pintaban eran los alrededores? Ya sea que creas que son evidencia de la visita de extraterrestres a la Tierra en el pasado o no, debes admitir que son obras de arte rupestre asombrosas y desconcertantes. Lova Mahapaya. Lova Mahapaya es un edificio misterioso y antiguo que a menudo pasa desapercibido y está poco investigado por los historiadores y arqueólogos modernos. Lo encontrarás entre Sri Mahabodhilla y Ruwanwelisseya, en la antigua ciudad de Anuradhapura en Sri Lanka. Para los lugareños el edificio es mejor conocido como el Palacio de Bronce. Se cree que el techo de la estructura una vez estuvo cubierto con tejas hechas de bronce, por lo que habría tenido un aspecto mucho más grandioso de lo que tiene ahora. La historia completa del Palacio de Bronce es desconocida, pero la mayoría de los historiadores de Sri Lanka sienten que probablemente fue construido durante el reinado del rey Dutujemunu hace un poco más de 2100 años. En ese entonces, habría tenido 9 pisos de altura con lados de 122 metros de largo y exactamente 1.600 pilares de piedra utilizados en su construcción. Los registros antiguos dicen que, además de las tejas de bronce, Lova Mahapaya estaba adornado con piedras preciosas y corales. Se dice que el rey Dutujemunu afirmó que se le dieron los planos del edificio en una visión de los dioses, pero más tarde fue destruido por el rey Sadatisa por razones desconocidas. Las estructuras que se encuentran en el sitio ahora son todo lo que sobrevivió al acto de vandalismo. Tallados de animales y círculos de piedra. Göbekli Tepe es un sitio histórico tan increíble que los arqueólogos tuvieron que examinarlo 2 veces antes de darse cuenta de su verdadera importancia. El mundialmente famoso complejo de templos en Turquía ya era conocido como un área de interés arqueológico cuando un equipo alemán vino a examinarlo más de cerca en 1994, y fue entonces cuando descubrieron que era mucho más antiguo de lo que se había atribuido anteriormente. Estos tallados de animales y círculos de piedra datan de hace 11.000 años, una época en la que nuestra comprensión de los humanos en la zona nos dice que eran tribus nómadas que vagaban de un lugar a otro en lugar de establecerse en residencias permanentes. Creemos que eran poco más que cazadores-recolectores, y sin embargo, hicieron todo esto. Sea cual sea su verdadero propósito, alguien una vez se empeñó en asegurarse de que nunca descubriéramos sobre él. Hace aproximadamente 8.000 años, todo el sitio fue deliberadamente enterrado bajo capas de suelo. Si aceptamos que Göbekli Tepe tiene significado religioso o espiritual, entonces es el templo o estructura tipo templo más antiguo en cualquier parte del mundo. Tallados en roca de Dazhou. Los tallados en roca de Dazhou, en Chongqing, China, son una maravilla arqueológica. Son un registro de la historia religiosa y cultural de China, pero no todos los tallados allí tienen sentido. Los historiadores y arqueólogos están especialmente interesados en el área de Ximenshan de los tallados en roca de Dazhou, que se dividen en 16 grupos y fueron creados durante la dinastía Song hace unos 1000 años. Mientras que la mayoría de estos tallados se centran en temas budistas y taoístas, incluyendo una excelente obra de arte conocida como la Rueda de la Vida budista, hay excepciones. Un tallado de una figura humanoide con un rostro extraño sostiene un objeto cilíndrico largo que parece un poco como un telescopio. Algunos observadores incluso han dicho que parece un antiguo receptor de teléfono. Apropiadamente, el tallado es conocido como la estatua de la clarividencia. Se encuentra junto a una escultura del emperador de jade, y se dice que representa a una persona que es capaz de ver miles de kilómetros a la distancia y también escuchar más allá del alcance de los humanos ordinarios, un atributo conocido como clariaudiencia. La figura está vestida de una manera que sugiere que es uno de los principales generales del emperador. Es probable que el objeto no identificado en su mano se supone que sea simbólico, pero no tenemos idea de lo que simboliza. Puquios. Perú contiene muchos ejemplos fantásticos de tecnología antigua, pero el que hemos elegido para este video es el sitio de los Puquios. Se cree que este sistema hidráulico fue creado por la cultura Nazca, quienes también fueron responsables de las mundialmente famosas líneas de Nazca.
Desde arriba, este sitio parece una serie de tallados en espiral y podría interpretarse como una obra de arte, pero sirve para un propósito mucho más práctico que eso. Las espirales son canales superficiales que conducen a reservorios y acueductos bajo tierra. Gracias a la existencia de los puquios, las personas que vivieron aquí en tiempos antiguos tenían un suministro de agua en el que podían confiar durante la temporada seca. Eso era especialmente importante en esta parte del mundo porque la temporada seca a veces podía durar más de un año completo. Tal es la sofisticación de este sistema de agua que los arqueólogos inicialmente asumieron que debió haber sido creado por los españoles después de su llegada a la región, en lugar de las personas que estaban aquí antes, quienes se suponía que eran demasiado primitivos para haberlos ideado. Esa suposición fue tanto arrogante como racista. Los españoles usaron este sistema, pero no lo crearon. Purun Machu. Hablando de los invasores españoles, cuando llegaron a conquistar vastas extensiones de Sudamérica durante el siglo XVI, los chachapoya ya habían desaparecido. Los incas los habían derrotado después de una larga y enérgica resistencia, y la mayoría de las huellas de su cultura se perdieron con ellos. Casi nada se sabía de ellos hasta 1928, cuando una estatua de 7 pies de altura cayó del lado de un acantilado en el valle de Utcubamba. La estatua se partió al aterrizar, revelando un sarcófago que aún contenía una momia cuidadosamente envuelta. Eso provocó una búsqueda arqueológica, revelando la presencia de otras 7 estatuas similares escondidas en el lado del acantilado. Ahora se conocen como Purun Machu y se cree que son la costumbre de entierro tradicional de los chachapoya. Este hábito de enterrar a sus muertos en lugares altos coincide con su apodo de los guerreros de las nubes. Se piensa que la mayoría de los Purun Machu ya habían sido encontrados y destruidos por saqueadores para el momento de ese afortunado descubrimiento en 1928, pero se han encontrado algunos ejemplos más en las montañas peruanas desde entonces. Como tradiciones de entierro, esta tiene que ser considerada como una de las más únicas del mundo. Piedras de Karnak. Encontrarás las piedras de Karnak en perfectas líneas en un campo en Karnak, Francia. La gran pregunta sobre ellas es quién las puso allí y por qué. La gente ha estado haciendo esa pregunta durante cientos de años y todavía no estamos más cerca de una respuesta que hace 1000 años. Hay casi 4000 piedras en los campos y se cree que han estado allí por más de 6000 años. Se extienden a lo largo de más de 1 kilómetro, pero siempre están igualmente espaciadas. No se alinean con el sol para el solsticio o equinoccio, ni están dispuestas en línea con las estrellas. Las leyendas locales dicen que las piedras son los restos de un ejército romano que fue convertido en piedra por el gran mago Merlín. Es una historia fantástica, pero no es la verdad. El cuento de Merlín y los soldados romanos tiene raíces en el paganismo, pero cuando el cristianismo llegó a Francia, la historia cambió. Ahora se decía que las piedras eran paganos que fueron convertidos en piedra mientras intentaban huir del Papa Cornelio. Eso tampoco es cierto. Lamentablemente, podríamos tener que aceptar que nunca sabremos por qué nuestros antiguos ancestros hicieron esto. Madain Salih. Hace muchos cientos de años, los nabateos vivieron, viajaron e intercambiaron su camino a través del Medio Oriente. Se beneficiaron del comercio de caravanas de la región más que cualquier otra cultura y usaron sus riquezas para crear la magnífica ciudad antigua de Petra. También crearon el sitio mucho menos conocido de Madain Salih en Al-Ula, en Arabia Saudita. Esta antigua ciudad de caravanas está llena de tumbas del desierto, pero parece haber sido abandonada en un estado de semicompletud. Hoy en día se encuentra vacía, aproximadamente a medio camino entre Petra y la Meca. Los nabateos se referían alternativamente a Madain Salih como Hegra y Al-Hijr, y tenían la intención de que se convirtiera en su segunda ciudad. Ese plan se evaporó después de que los romanos tomaran el reino nabateo en el año 106. Los romanos decidieron que los puertos en el Mar Rojo ofrecían mejores oportunidades para el comercio que las antiguas rutas de caravanas, por lo que Madain Salih rápidamente cayó en desuso y luego eventualmente fue abandonada. De las estructuras terminadas en la ciudad olvidada, 131 son tumbas. Una es un centro de culto llamado Diwan y otra es un bloque residencial de casas básicas de adobe justo en el medio de la ciudad. Lamentablemente, el sitio recibe muy pocos visitantes. Fuego griego. La forma en que se escribe sobre el fuego griego te haría imaginar que es un arma mítica antigua, pero no es así. Era real y definitivamente se usó contra los enemigos del Imperio Bizantino. Puedes pensar en ello como una especie de lanzallamas de hace 1400 años. La historia nos dice que el fuego griego se utilizó por primera vez en Constantinopla en el año 673, y era devastador verlo en acción. Algunos informes incluso dicen que el fuego se extendía a través del agua, dejando a los barcos sin posibilidad de escapar. Ningún otro ejército en el mundo tenía acceso a un arma tan letal, por lo que jugó un papel crucial en la expansión y dominio de los bizantinos.
Con el tiempo, incluso desarrollaron mangueras para dirigir el fuego sobre áreas más amplias. Los tácticos militares modernos describirían esta estrategia como shock y asombro. Comprensiblemente, los bizantinos mantuvieron los ingredientes del fuego griego en secreto y, por lo tanto, se han perdido con el tiempo después de la caída del imperio. La mayoría de los científicos creen que involucraba azufre, fosfuro y cal viva, pero el resto de la composición es desconocida y no sabemos cómo recrearla. Quizás eso sea lo mejor. Mezquita de Larabanga. Nuestro siguiente sitio antiguo notable y mayormente subestimado es la Mezquita de Larabanga en Ghana. Fue la primera mezquita construida en el país, y por eso a veces se la llama la Meca del África Occidental. La leyenda cuenta que la mezquita fue construida por un comerciante morisco llamado Ayuba, quien pasó una noche en el pueblo en 1421 y recibió órdenes de Alá para construir la mezquita mientras soñaba. La mezquita original fue construida de barro y cañas y contenía entradas separadas para hombres y mujeres, además de una tercera entrada reservada solo para el muecín. Para la década de 1970, la vieja mezquita estaba muy deteriorada y necesitaba desesperadamente una reparación. Un intento de reconstrucción mal ejecutado vio cemento aplicado a las paredes con la esperanza de fortalecerlas, pero la humedad penetró las viejas vigas de madera y condujo a una infección de termitas. La estructura debilitada luego colapsó durante una tormenta y fue necesaria la combinación de esfuerzos de la Junta de Museos y Monumentos de Ghana, el Fondo de Monumentos Mundiales y el respaldo privado de American Express para volver a armarla. Lo que se encuentra en el sitio es una aproximación de la mezquita original. Esculturas de oro. La mayoría de las personas atribuyen la invención de las máquinas voladoras para los seres humanos a los hermanos Wright. No estamos sugiriendo que había personas viviendo en Sudamérica hace más de 1500 años que también sabían volar, pero según sus tallados, parece probable que al menos entendían los principios básicos de cómo hacerlo. La cultura quimbaya era excepcionalmente buena en trabajos en metal y en hacer esculturas de oro, y tendrías dificultades para sugerir que estas esculturas en particular no se parecen a aviones modernos. Podrías intentar descartarlas como representaciones de insectos, como muchos historiadores han hecho, pero ¿cuántos insectos conoces que se parezcan a esto? Investigadores incluso hicieron versiones a escala ampliada de las esculturas en la década de 1990 y demostraron que eran aerodinámicamente perfectas. En otras palabras, son capaces de volar y planear. ¿Qué podría haber servido incluso como inspiración para estas estatuillas si no son aviones? No tenemos idea y lamentablemente nunca es probable que lo descubramos. Vimanas. La función precisa de los vimanas es motivo de debate entre científicos e historiadores. Encontrarás referencias a ellos en varios textos antiguos hindúes y sánscritos, y parecen haber sido carros voladores. Incluso podrían haber sido palacios voladores enteros. La primera referencia a un vimana aparece en un texto sánscrito conocido como Veda, escrito hace 3500 años. Es un pasaje descriptivo que afirma que el vimana se elevaba al cielo utilizando una combinación de fuego y agua. Incluso hay una sección técnica que afirma que la nave contenía 12 pilares, una rueda, 60 controles y 300 pivotes. Si solo se mencionara en ese texto, podríamos descartarlo como fantasioso, pero los vimanas también aparecen en los textos del Ramayana, donde se describen como vehículos que solo estaban disponibles para la aristocracia y la realeza. Como si eso no fuera suficiente, aparecen una vez más en los textos del Mahabharata. La idea de que el vuelo propulsado existiera hace miles de años debería ser absurda. Pero ¿por qué tantos antiguos escritores y guardianes de registros afirman haberlos visto con sus propios ojos? ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!